No me voy a enrollar mucho porque aquí lo importante es el resto del programa. Sí quiero dar las gracias a Belén Piorno, que es la persona en Ametic que está llevando esta plataforma con gran éxito. Y quiero dar la bienvenida a María Ángeles Ferré, que me acompaña aquí a la izquierda, que es la jefa de subsección de programas temáticos, científicos, técnicos de la Agencia Estatal de Investigación. Así que, María Ángeles, cuando quieras. Muchas gracias, Paco. Es para mí un placer acompañaros esta mañana en esta asamblea, en esta número 17, ya que, como decías, ya tenéis un largo recorrido. La verdad es que, bueno, las plataformas estáis siendo un elemento clave en el sistema de I+D+I, dinamizando esa colaboración público-privada, dinamizando la innovación. Prueba de ello es ese número tan alto de agentes que tenéis en la plataforma, donde hay organismos de investigación, empresas, todos, digamos, la cadena de valor necesaria para poner la generación de conocimiento en el mercado, por decirlo de alguna forma. Y bueno, pues si estáis aquí 17 años es porque lo estáis haciendo muy bien, evidentemente, porque los socios entienden que dais un valor importante y un servicio importante a la comunidad, que tiene que ver con todos los contenidos culturales y digitales. Y bueno, pues por supuesto daros la enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo, Belén, que hace un trabajo magnífico. Y bueno, pues hoy es una jornada, yo creo que interesante, para conocer qué oportunidades hay en los distintos estamentos para poder financiar todas las iniciativas que lleváis a cabo en este ámbito. Y bueno, pues si os parece, comienzo yo con la presentación de la convocatoria, digamos, de la Agencia Estatal de Investigación, que la última que queda este año, ya se nos acaba el 2022, y es la última convocatoria que la agencia va a convocar con fondos del plan de recuperación. Hasta ahora hemos utilizado el plan de recuperación en 6 convocatorias. Ha habido otra de colaboración público-privada que tenía fondos de recuperación en el año 2021, 2 convocatorias de prueba de concepto en el 2021 y el 22, 2 convocatorias de líneas estratégicas en el 21 y el 22 y una de transición ecológica y digital de 2021. Y como digo, pues esta ya es la última convocatoria que tiene fondos del plan de recuperación, del que se nos había asignado a la Agencia Estatal de Investigación. Y es una convocatoria que vamos a publicar en el mes de diciembre, pero que no va a abrir ventanilla hasta la segunda quincena del mes de enero. Con lo cual, no sé si puedo empezar ya a pasarlas. Sí, es que no se está compartiendo. No sé la ¿no? Ahora. Comparte las cámaras. ¿Desde ahí? ¿Desde el tour? ¿Ahora se ve? No. Si no, desde el Es que no sé por qué no se ve. Sí, es que aquí lo vemos. Pues perdón, porque parece que no se estaba compartiendo la presentación. Pero bueno, lo que aprovecho mientras que arreglamos este pequeño problemilla técnico para decir que lo que voy a presentar son datos todavía preliminares, ya que la convocatoria no está publicada, aunque yo creo que en este momento ya está el 99,99% como será definitivo. Pero bueno, como todavía tiene que pasar por las aprobaciones de intervención y de Consejo de Ministros y todo este digamos, caminar que tienen las convocatorias, podría sufrir alguna pequeña leve variación, pero yo creo que casi es imposible que sea, con lo cual son datos casi definitivos. Y bueno, Belén, cuando me digas, comenzamos. Ahora sí. Perfecto, pues ya tenemos aquí, como decía, son datos preliminares, que esto me gustaría que sí lo tuviéramos en cuenta. A ver. No. Con esto mismo. Así, con la ruedecita. Con la ruedecita, sí. Vale, fenomenal. Muy sencillo. Uy. No, bueno, con esto no podemos pasar. Bueno, como decía, esta convocatoria es una convocatoria que está recogida en nuestro plan estatal, que es histórica en la casa. La convocatoria de colaboración público-privada se llamó Impacto en un momento, luego Retos Colaboración. Ahora en esta nueva etapa, en la nueva estrategia, ha pasado a denominarse colaboración público-privada sin ningún tipo de apellido.
y en esta ocasión, junto con la del 2021, como he comentado, ha estado también financiada por el Plan de Recuperación. El reglamento europeo que marca esta convocatoria pues es lo que aparece en pantalla. El primero de ellos es aquel que rige la participación de las empresas en estos proyectos, y el segundo, que marca todas las pautas para el plan de recuperación, que bueno, nos exige una serie de requisitos especiales. No está, digamos, en la reglamentación española, porque la convocatoria no está todavía publicada y no tenemos un número todavía de BOE. A ver si soy capaz con esto de pasar. Ahí. Uy, es que está sensible. Sí. Siguiente. Venga, ¿no? vale, casi mejor, porque es que es muy... Sí. Bueno, esta convocatoria, como viene siendo habitual, es una convocatoria de proyectos de desarrollo experimental. Esto significa que los proyectos, cuando terminan, tienen que tener un producto que esté listo para dar el salto al mercado y que siempre se realizan en colaboración entre empresas y organismos de investigación. La finalidad última de los proyectos, pues poner en el mercado la I+D que se genera en el país, el conocimiento que se genera en el país, que es mucho y de muy alta calidad, pero tiene que llegar a la sociedad, y este es el objetivo de estos proyectos. Y además, bueno, pues con esto hacemos que las empresas cada vez interioricen más la necesidad de innovar, con lo cual pues se moviliza inversión privada en estos proyectos también, se genera empleo de alta cualificación, se ayuda a la mejora de la avanza tecnológica del país y a potenciar esa capacidad de liderazgo internacional de nuestro sistema. Siguiente. Los proyectos que se presentan a esta convocatoria deben de estar enmarcados en uno de esos 6, digamos, líneas prioritarias que marca la estrategia y nuestro plan estatal 21-23, con lo cual, bueno, pues claramente hay un segundo línea prioritaria o prioridad temática donde los proyectos de este sector tienen perfecta cabida. Siguiente. Los proyectos tienen estas características, así un poco en resumen. Proyectos de desarrollo experimental en colaboración, decíamos, que siempre tienen que estar liderados por una empresa en estos proyectos. La participación mínima de todos los agentes que participan en el proyecto debe de ser al menos el 10% del presupuesto para asegurar que es una participación activa. Esto nos lleva a un máximo de, si fuésemos a mínimos de participación, un máximo de 10 entidades por proyecto, aunque no suele ser lo habitual. Suelen ser una media de 3, suele ser la media de 3-4 de participantes. Recordar que si en el proyecto la parte empresarial supera el más del 70% del presupuesto, tiene que haber más de una empresa, porque una sola empresa no puede correr con más del 70% porque ya se pierde el espíritu de colaboración. Esto lo marca el marco europeo. Son proyectos que van a durar 3 años, con un presupuesto mínimo de 400.000 euros y en que su balance presupuestario, al menos el 51% del presupuesto, tiene que ser de la parte empresarial. Para que, bueno, pues asegurar que la empresa tracciona de estos proyectos. Son proyectos que van a ser plurianuales, evidentemente, 36 meses de duración, que van a comenzar en algún momento en el 2023. La fecha se marcará en la solicitud de ayuda, pero hay que pedir ayuda para el 2023. O sea, los proyectos empiezan en esa anualidad. No se permite la participación en el consorcio de entidades que no reciban ayuda. O sea, en ese presupuesto, en ese balance presupuestario, no puede haber una entidad que, digamos, presupueste su actividad, pero no reciba ayuda. ¿De acuerdo? Todos los integrantes del consorcio deben de recibir ayuda para que el proyecto siga adelante. Siguiente. Los beneficiarios de la convocatoria, pues toda la cadena de valor, todos los agentes de investigación públicos y privados, todas las universidades públicas y privadas, los centros tecnológicos. Siguiente, todas las empresas, independientemente del tamaño, si es, siguiente aquí. Si son, perdón, ahí. Todas las empresas, independientemente del tamaño, si son pequeñas, medianas o grandes, y las asociaciones empresariales sectoriales. Siguiente. La convocatoria cuenta con 260 millones de presupuesto, 110 en forma de subvención que vienen del plan de recuperación y 150 en forma de préstamo. En esta ocasión la convocatoria no tiene fondo FEDER, porque no se puede en una misma convocatoria mezclar varios fondos europeos. ¿De acuerdo? La forma de recibir ayuda pues, depende de la naturaleza jurídica de las entidades que participan. Los organismos públicos y privados de investigación reciben la ayuda en forma de subvención, podría llegar hasta el 100%, con la salvedad de que los organismos públicos la reciben en forma de costes marginales. Esto significa que el personal propio de las entidades no se vuelve a financiar, que ya está financiado por alguna administración, por el general del Estado, o autonómica o local. Las empresas reciben la ayuda en forma de préstamo.
En este caso, la intensidad de ayuda puede llegar al 95%, pero va a depender del tamaño de la empresa, de la situación financiera de sus cuentas. Hacemos un análisis financiero de sus cuentas, en función de una serie de parámetros, se determina qué cantidad de préstamo, qué intensidad de ayuda puede recibir, de forma que si la tradujéramos a subvención no pasáramos los límites del marco europeo. Las empresas públicas no se pueden endeudar, con lo cual reciben ayuda en forma de subvención, pero a la intensidad máxima que el marco europeo permite para el desarrollo experimental de las grandes empresas, que es el 40%. La convocatoria, igual que la del 2021, tiene una partida de subvención dedicada a las empresas para contratación de doctores en el proyecto que veremos a continuación. Siguiente. Las características de los préstamos para aquellas entidades que las reciban, bueno, pues son como vienen siendo habitual, estarán marcadas por el Euribor del mismo día del mes anterior de la publicación, como va a ser en diciembre, pues será el Euribor de algún día de noviembre, con 3 años de carencia dentro de los 10 años que hay para amortizar el préstamo. Hay también que presentar garantías bancarias, porque bueno, al final tenemos que asegurar el retorno al tesoro del dinero. Si una empresa recibe más de 200.000 euros en el proyecto, tiene que presentar garantía bancaria por el 25% de la cantidad concedida. Si no es así, pero participa en un proyecto con varias entidades que reciben préstamo y entre todas superan el 1.000.000 de euros, también tendrá que presentar esa garantía. Siguiente. ¿Qué financiamos en estos proyectos? Pues todo lo necesario para hacer un proyecto de I+D+I. Personal, tanto propio como de nueva contratación, siempre con un máximo de 56 euros hora y con esa salvedad de los costes marginales para los organismos públicos de investigación, que tienen que computar, el presupuesto tiene que estar en la participación del personal propio en el presupuesto, en ese 10% que pedimos mínimo, pero no se financia el personal propio, por lo que ya comenté anteriormente. Sociedades cooperativas se permiten, socios accionistas no se financian autónomos en estos proyectos. Aparatos y equipos, amortización de nuevos y usados para todo el mundo y la adquisición solamente se permite en caso de los organismos de investigación siempre y cuando la vida útil del aparato coincida con la duración del proyecto. Materiales, pues todo lo que esté directamente relacionado con el proyecto y no se financia material de oficina y consumibles. Pedimos las cuentas auditadas, con lo cual permitimos un máximo de 2.500 euros por beneficiario para auditar las cuentas del proyecto. Viajes, todo lo necesario para la ejecución y coordinación del mismo. Consultoría, una partida ligada única y exclusivamente al coordinador, con un máximo de 20.000 euros para ayudar a la gestión del proyecto. De esto suelen hacer bastante uso las pymes, porque bueno, al final no tienen mucha capacidad para la gestión de estos proyectos, que bueno, pues tiene su burocracia y sus plazos, y entonces bueno, pues aprovechan esta ayuda que se puede dar. Siguiente. En el caso de los organismos de investigación, permitimos el uso de sus servicios centrales, siempre y cuando, bueno, son organismos de investigación, universidades públicas y cualquier otro organismo público de I+D, siempre y cuando estos servicios tengan una tarifa pública calculada conforme a su contabilidad de costes. Subcontratación, todo aquello que es parte de la actividad de I+D, un hito de I+D, que no puede ser realizado por alguno de los componentes, por algún motivo, se permite subcontratarlo, pero sin superar el 50% del presupuesto de ese presente. Siguiente. Patentes, los gastos de solicitud para todo el mundo, organismos de investigación y pymes, pero no para las grandes empresas. Eso viene marcado eso lo marca el marco europeo. Asistencias técnicas, es todo lo que hace falta subcontratar para ejecutar el proyecto, pero que no es una actividad de I+D en sí. Cosas complementarias también es financiable. Los costes indirectos, los organismos de investigación van a recibir un coste fijo de hasta el 25% de los costes directos que se les concedan, y las empresas y acciones empresariales lo calcularán en función de la cuenta 62, que como sabemos pues es en función del personal que se imputa al proyecto. Esta es la partida que hablábamos de subvención para las empresas. Siempre y cuando se realicen nuevas contrataciones con carácter indefinido de investigadores con grado de doctor destinados a la ejecución del proyecto, se haga en el plazo de ejecución del proyecto, se podrá, digamos, dar esta ayuda en forma de subvención. Deben de tener una retribución mínima que se debe indicar en el contrato de 25.350 euros brutos anuales. Esto no implica que sea lo que la empresa le pague, puede ser mayor, pero este es el mínimo que nosotros exigimos. Por debajo de esto no se puede contratar a un doctor. Y la ayuda será en forma de subvención y le daremos la intensidad de ayuda que el marco europeo nos permite para digamos, el desarrollo experimental. Hemos dicho las grandes empresas el 40%, las medianas el 50% y las pequeñas el 60%. Siguiente. El IVA y otros impuestos análogos en el plan de recuperación no se pueden financiar, ¿de acuerdo? Recordemos esto.
Siguiente. Vale, vamos a conceder la ayuda en forma de costes directos y costes indirectos, dos grandes bolsas. Antes estos proyectos se concedían con un presupuesto muy detallado, que iba casi al detalle mínimo, con lo cual pues, eso implicaba que había que pedir modificaciones cuando durante la vida del proyecto había alguna desviación, alguna variación. Bueno, pues ahora se concede la ayuda en forma de coste directo e indirecto. Esto implica que dentro de la bolsa de costes directos, siempre y cuando sea un concepto financiable por la convocatoria, el dinero se puede gastar libremente. Esto da mucha flexibilidad a la hora de ejecutar el proyecto, con lo cual no hay que pedir ninguna modificación. El personal que se imputa al proyecto inicialmente, que se declara en la solicitud de ayuda, podría cambiar a lo largo de la vida del proyecto siempre y cuando se cambie por una persona equivalente del mismo grupo de cotización y habrá que justificarlo en la memoria final, indicarlo en la memoria final que se presenta. Siguiente. En ese libre uso de los costes directos hay una excepción, claro. No se puede mezclar préstamo con subvención, son dos bolsas distintas. Entonces, las empresas le vamos a dar toda la ayuda en forma de préstamo, podrán gastar pues, entre materiales personal, en sus contrataciones, cosa como libremente quieran, pero la partida que se destina a subvención a la contratación de los doctores no se puede mezclar. O sea, si esa partida no se ejecutara por algún motivo, no se contratara a la persona que se dice que se va a contratar, pues esa partida habría que devolverla, ¿de acuerdo? Bueno, eso es. No se van a permitir compensaciones tampoco entre costes directos e indirectos. Esto nos lleva a modificaciones presupuestarias cero en la vida del proyecto. ¿De acuerdo? Sí se van a permitir pues, prórrogas, que son los periodos, digamos, los cambios en periodo de ejecución. Ya advierto que van a ser muy justas, mínimas, porque el plan de recuperación nos exige unos plazos muy estrictos. Y en agosto del 2026 las ayudas tienen que estar terminadas y tienen que estar justificadas en Bruselas. Con lo cual, bueno, pues esto va a ser solamente en casos muy excepcionales y muy justificados, ¿de acuerdo? La composición del consorcio también se podría cambiar porque puede que, Dios quiera que no ocurra, pero una empresa pues entra en concurso de acreedores, que es una causa sobrevenida, que es lo que la abogacía del Estado nos está permitiendo única y exclusivamente, y tiene que irse del proyecto, pues se puede reevaluar si con las entidades que quedan en el proyecto se sigue cumpliendo pues, la colaboración público-privada, que tiene que haber alguna empresa más, y además se siguen cumpliendo los objetivos, se puede llegar al final del proyecto. Si es así, hacemos este cambio. Hay que pedirlo 4 meses antes, o sea, se puede pasar en cualquier momento del proyecto, pero si ya llegamos al final, hay que hacerlo 4 meses antes de que acabe el proyecto, porque esto nos lleva hay que casi que volver a hacer una evaluación del proyecto, pasar otra vez por abogacía del Estado, intervenciones, o sea, casi como si concediéramos de nuevo el proyecto, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bueno, pues estamos tendiendo en la agencia a que siempre haya un solo informe técnico y económico al final, ¿de acuerdo? Pero esta convocatoria excepcionalmente va a tener 2 informes. Va a tener un intermedio al principio del 2025 y esto viene marcado por el plan de recuperación. Como van a empezar los proyectos en el 23, van a durar 36 meses, nos vamos a meter en el 2026. Seguramente haya proyectos que no hayan acabado. Entonces necesitamos tener una justificación intermedia para que Bruselas nos dé, o sea, el visto bueno de que la ayuda realmente se está ejecutando y tenemos que tener este informe intermedio, ¿de acuerdo? La justificación económica se hará al final de la ayuda y en ese informe, digamos, también intermedio, otro de los objetivos es garantizar que estamos cumpliendo con el principio famoso del DNSH de no causar un daño al medio ambiente. Que sigue a la siguiente. Que aquí está. Este mantra que nos está acompañando durante todas las convocatorias del plan de recuperación y que ya cuando la primera vez todos hicimos con los ojos así como platos, pero ya lo tenemos asumido. Hay que tomarse muy en serio esto porque los proyectos que nos pasan este análisis pues se excluyen y no pasan siquiera a evaluación. Siguiente. Esto es un requerimiento pues, del plan de recuperación, del reglamento de taxonomía y bueno, pues la Unión Europea, la Comisión creó una guía para que el beneficiario haga la autoevaluación de si su proyecto cumple con este requisito de no causar un daño al medio ambiente. Siguiente. En esos 6 objetivos medioambientales que marca el reglamento de taxonomía y bueno, pues nosotros tenemos un equipo de evaluadores externos. Siguiente. Que evalúa este autoanálisis que está incluido en el cuestionario de solicitud de ayuda y analiza proyecto a proyecto y objetivo a objetivo. Si algún objetivo no se cumple dentro de un proyecto, se excluye automáticamente y no pasa a acción.
Afortunadamente no hemos tenido muchos casos, pero algunos ha habido. Recordar que estas ayudas tienen efecto incentivador. Eso significa que no puede haber ninguna actividad del proyecto ni ningún gasto incurrido antes de la fecha de inicio del proyecto. El efecto incentivador, lo que nos dice la Unión Europea, es que sin la ayuda que se le concede al proyecto no se puede ejecutar, con lo cual no tiene sentido que se haya empezado antes de la fecha de habrá en el BOE pues una indicación de cómo hacer la memoria en cuanto a número de páginas, epígrafes que tiene que tener la memoria, tipo de letra, bueno, pues todo ese tipo de cosas para estandarizar la evaluación. Y bueno, pues es como aparece ahí, pues un máximo de 40 páginas, incluyendo parte de índice y bueno, pues una serie de indicaciones. Siguiente. Aparte del cuestionario de solicitud y de esa memoria, las empresas tienen que presentar una serie de documentación adicional porque, como si recordáis, decía que hacemos un análisis de las cuentas para ver qué intensidad de ayuda le podemos dar en forma de préstamo y si podemos darle ayuda, porque ese famoso criterio de estar en crisis que la Unión Europea dice que no es que vayas a cerrar el chiringuito, sino que no puedes recibir más ayudas públicas, es lo que significa para la Unión Europea. Entonces, bueno, pues para eso quien tenga registradas las cuentas en el registro mercantil no hace falta que presenten nada porque ya las consultamos nosotros, pero si estás obligada a registrarlas y todavía no hay alguna que está sin registrar o si no tienes obligación de registrarlas, hay que presentarlas, las cuentas de los 2 últimos ejercicios y además si eres una empresa de reciente creación, menos de 3 años que todavía no tienes cuentas registradas, pues hay que presentar un plan de negocio. Y bueno, pues ya para terminar, tener en cuenta que para presentar una propuesta en nuestra ventanilla, pues hay que estar dado de alta en el sistema de entidades del Ministerio de Ciencia e Innovación, que quien vaya a firmar tiene que estar en el registro unificado de solicitantes y que hay que tener una firma electrónica avanzada. Bueno, estamos en una casa en la que esto lo tenemos interiorizado, pero desafortunadamente pasa que en el minuto -3, cuando decidimos presentar la propuesta, cuando acaba a las 2 del mediodía y 3 minutos antes vamos a presentarla, nos encontramos que la firma no es compatible y todo el trabajo realizado se pierde y es una pena. Entonces, bueno, hay que asegurar estas cosas. Y por mi parte, pues nada más. Animaros a que desde la plataforma impulséis proyectos en esta convocatoria, que vuelva a ser otra oportunidad más, que la verdad que estamos teniendo muchas en este último año y medio con los fondos de recuperación. Y bueno, pues nada más. Como decía, la convocatoria se publicará en diciembre, pero abrirá la segunda quincena de enero. ¿De acuerdo? Pues María Ángeles, muchísimas gracias. Como siempre, la verdad es que lo explicas muy bien, además, así que no sé si hay preguntas o no hay preguntas de... Justamente estaban preguntando sobre la fecha prevista de publicación, que ya nos acaba de adelantar, Marian, y luego preguntan por aquí, tengo una duda, ¿una empresa pública se considera como la parte mínima de presencia empresarial si se presenta la ayuda junto a un centro de investigación? Sí. Tenemos consorcios en los que puede haber, y los tenemos, hay proyectos en los que más del 51% es de una empresa pública y va con un organismo de investigación. O sea, la empresa pública, para todos los efectos, es una empresa en el proyecto. La única diferencia es que la ayuda la recibe en forma de subvención porque no pueden endeudarse. O sea, simplemente esa es la diferencia. Pero computa como una empresa para todos los efectos. A ver si tenemos alguna pregunta más en el chat. ¿Qué tal ha ido? Yo me gustaría contaros un poquito qué tal ha ido la convocatoria del año pasado, ¿no? Porque era la primera vez, pues, antes eran antiguos retos colaborativos. Pues bueno, hubo 601 solicitudes presentadas y finalmente hemos aprobado 358 proyectos, si no me falla la memoria. Y bueno, pues hemos ejecutado los 150 millones que tenía esa convocatoria de subvención del plan de recuperación, que ha arrastrado, no me acuerdo, 118 millones me parece de préstamo o algo así, o 138, que no recuerdo la cantidad exacta. Pero bueno, la verdad es que bastante bien. Y bueno, pues esperemos que esta sea igual de positiva porque tenemos que consumir estos fondos sí o sí, o sea que sí, hay oportunidades. Hay oportunidades y hay, pero es un reto también, ¿no? Porque al final tenéis unas partidas con las que además no habéis estado habituados a trabajar, ¿no? Tenéis unos plazos hay que cumplir para ejecutar al máximo. Eso, nuestro presupuesto se ha duplicado este año, o sea, de tener 600 millones hemos tenido 1.500 millones, o sea que es una barbaridad. Y bueno, la verdad es que gracias a Dios las 2 convocatorias de líneas estratégicas también se han resuelto. Bueno, la primera está totalmente resuelta y la segunda está ahora mismo en fase de alegaciones. Yo creo que la propuesta definitiva va a salir el lunes, me parece.
y las dos de prueba de concepto también hemos ejecutado y también se ha consumido y además también ha tenido muy buena acogida, porque yo creo que hace falta ese paso de la investigación más básica. Quizás es un salto muy fuerte ir a la colaboración público-privada, un desarrollo experimental, hay que hacer cosas por el camino y prueba de concepto ha venido a llenar ese huequito. Y bueno, y la que tuvimos de transición ecológica y digital, que fueron 300 millones para los años de investigación, que bueno, pues también está resuelta, con lo cual, bueno, yo creo que objetivo cumplido, pero es estresante, pero bueno, yo creo que lo hemos conseguido. Sí, y plataformas, que es la convocatoria que nosotros como asociaciones nos presentamos, ¿no? Una vez cada 2 años. Eso y que este año además había ampliado también presupuesto. Eso, este año ha habido 6 millones, que hemos vuelto un poco a algo más de los niveles de hace 2 años, que por las restricciones tuvimos que reducir. Y bueno, pues como sabéis, cerró no sé qué día, fue el 5 de noviembre, me parece que no, o menos. El 22, o el 22 de noviembre, el 22, eso es. Se abrió el 5 y cerró el 22, eso es. Y bueno, pues ha entrado en la rueda de la evaluación, o sea que, bueno, supongo que habréis hecho muy buen trabajo, o sea que esto es concurrencia competitiva, también lo sabemos, pero bueno, al final quien tiene esa experiencia, quien tiene esa expertise, eso el evaluador lo tiene en cuenta, o sea que yo creo que bueno, pues debería de ir todo bien. Sí, nosotros la limitación casi, fíjate, nos viene más por la parte de minimis. Ya. Porque como asociación gestionamos pues además ayudas de ICES, claro. y ahí es verdad que nosotros estamos como con esa pequeña limitación, ¿no? Como sabéis, pues ahí solo se pueden cubrir 200.000 euros máximo durante 3 años consecutivos y bueno, pues para asociaciones y más es fácil. Claro, es que no tiene un encaje muy claro dentro del marco, o sea, porque en el marco europeo no encaja como actividad de I+D, porque en realidad no es actividad. Entonces, la verdad es que muchas veces complicado, como también hay algunas de las plataformas que las solicitudes la presentan también empresas, pues también tenemos que tener un poco de... Claro, es difícil encontrar el encaje. No hemos encontrado de momento nada mejor que el minimis, aunque no es bueno. Pero bueno, es de momento el instrumento que tenemos en la mano. Fenomenal. ¿Alguna pregunta adicional? Hombre, Joan, ¿cuál es María Ángeles, para los socios de ENEM, estos 400 largos socios, en el proceso de evaluación de estas propuestas de los PFPPs, ¿se valorará de alguna manera la participación activa o que el proyecto se haya podido concebir en el marco de actividades realizadas por la plataforma? A ver, no hay un criterio en sí que puntúe esto, ¿no? Pero yo creo que nunca está de sobra dejarlo escrito en la memoria, porque al final tienes el respaldo de una entidad que está impulsando la colaboración público-privada, que es un instrumento del ministerio. Entonces, yo creo que es importante hacerlo notar en la propuesta, pero no hay un criterio de evaluación que dé puntos por eso, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero yo sí lo reflejaría en la memoria. Están preguntando por aquí si podrían repetir si está sujeta a minimis. Hemos hablado de plataformas. Supongo que están preguntando concretamente por la colaboración público-privada, si tiene sujeción a minimis. No. Esto, la convocatoria es plan de, o sea, el marco europeo y bueno, no hay el régimen de mínimos no aplica aquí. Pues en principio, si no hay más preguntas, agradecemos tu intervención, te devuelvo el que estas cosas siempre pasan al final. Mira que lo hemos probado. Sí. No pasa nada. Pues Marian, sí, agradecerte muchísimo la asistencia en el día de hoy, que siempre contamos, la verdad que vamos, en el momento que le pedimos su asistencia, vamos, al minuto estaba respondiendo que sí, ahí estoy. Y nada, si os parece, pues seguimos con el orden del día. Paco, yo creo que también te acompañará ahora que tenéis compromisos, así que retomo yo la asamblea.